Buenas noches, profesor. En esta oportunidad a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer acerca del entorno económico. El grupo está conformado por la compañera Talia Thais González Mashnate, Marucia Sabria García y la que les habla Luana Aurora Corratella. La siguiente diapositiva, compañera. El entorno económico. El entorno económico es el ambiente donde interactúan las empresas, los clientes, el gobierno, las familias. Todo eso se convierte en unidades macroeconómicas. Cuando hablamos de unidades macroeconómicas, nos referimos al ingreso per cápita, al PBI y otros términos que iremos conociendo a lo largo de la exposición. Si bien es cierto, si lo enfocamos este concepto desde el punto de vista del marketing, esto está relacionado a los factores económicos externos, como pueden ser la cultura, las tradiciones, el aspecto social, político, económico, todo eso para analizar el hábito de compra de los consumidores. Si bien es cierto, los factores externos no pueden ser controlados por las empresas y todo esto rige desde el reino. O sea, para ver si la empresa está teniendo un rendimiento óptimo o está en fracaso. Siguiente diapositiva, compañera. Los grupos económicos. Cuando hablamos de grupos económicos, nos referimos a los países desarrollados que forman la élite de la economía a nivel mundial. El grupo de 5 está conformado por Japón, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Inglaterra y Francia, para luego integrarse Canadá e Italia, formando así el grupo de 7. Para posteriormente conformar el grupo de 10, lo que es Bélgica, Suecia y Holanda. Todos estos grupos económicos están formados para así poder ayudar a los demás países que están en crecimiento, países emergentes y en vías de desarrollo. Siguiente diapositiva, compañera. Singapur. Singapur pertenece al grupo de los países conocidos como NIP, que son los países que están en vías de desarrollo. Singapur es un caso excepcional, ya que ha resurgido de las cenizas. ¿Por qué se dice esto? Porque este país ha afrontado una serie de crisis, pero ha sabido sobreponerse a esto, logrando así ser un eje comercial en toda Asia. Todo gracias a las corporaciones y a las industrias en el plano administrativo y financiero, logrando así alcanzar los 300 millones del PBI anual. Siguiente, compañera. Siguiente diapositiva, por favor. En esta imagen vamos a poder ver los países ya mencionados, que son los de 5, de 7 y de 10, con su respectiva leyenda y cómo estos han ido creciendo a lo largo de los años y alcanzar así el eje económico. Siguiente diapositiva, compañeros. La antesala. En los años venideros, muchas de las economías emergentes dependerán del éxito de sus esfuerzos por industrializarse. Incluso los países ricos en recursos pueden ver disminuir los precios de sus mercancías debido al ingreso de sustitutos manufacturados. Un claro ejemplo es Rusia. Por ejemplo, Rusia depende mucho de lo que es el petróleo. Y si el petróleo baja o sube y tiene índices tanto de alta como de baja, esto afecta mucho su economía. Acá también tenemos un claro ejemplo, China. China es el mayor representante en lo que es el área textil, el plano textil. Entonces, a diferencia de la India, que a pesar de ser un país pobre, cuenta con más de 300 millones de habitantes en lo que respecta a la clase media superior a Alemania, que es un país que está por encima por encima, así decirlo, de la economía. Un caso diferente es el caso de Perú y de Egipto, que ellos tienen una gran deuda externa, los cuales su economía se rige en cuanto ellos van pagando o van amortizando esta deuda. De lo contrario, se ven bloqueados en lo que son las exportaciones y los que son los préstamos. África, como sabemos, África es un continente pobre, tanto así que su PBI supera, son tres veces más de lo que ellos producen. Sus exportaciones son 4 veces inferiores a los demás países que también están en una condición de pobreza. Siguiente diapositiva.
La fortaleza económica. Cuando nos referimos a la fortaleza económica, son los países que están más posicionados y rankeados en lo que es la economía del mundo. Por ejemplo, en esta imagen podemos tener Estados Unidos lo encabeza, sigue China, Japón, India, Alemania, Reino Unido, y para finalizar con Rusia. Siguiente diapositiva, compañera. El PBI. La clasificación de los mercados variará según la realice y el uso que pretenda darle. Las empresas o mercadólogos combinarán las variables económicas con base en los propósitos de su planeación y utilizarán las que se relacionen directamente tanto con el producto o servicio que la empresa comercialice. Siguiente diapositiva, compañera. Características del mercado. Siguiente. Las características del mercado están enfocadas en población y patrones de consumo. En la población tenemos el hogar, la urbanización y los ingresos, mientras que en los patrones de consumo se dividen en inflación, problemas de la deuda e infraestructura. Siguiente diapositiva, compañera. La población. La población, en 1999, la población mundial total excedía los 6.000 millones de personas y se espera que para 2025 alcance los 8.000 millones. Actualmente, la población del mundo está cifrado en 700 personas. La densidad de la población no está dividida de manera uniforme. Un claro ejemplo es Asia, que tiene más de la mitad de habitantes en su continente. La Unión Europea constituye el 85% de la población europea occidental y en la actualidad ha aumentado un 95%. China e India constituyen cerca del 70% de la población asiática. La población de Europa del Norte casi no crecerá durante los siguientes 30 años, mientras que la de África se triplicará. 25 a 45 años está creciendo y sus integrantes estarán entre los consumidores más prósperos. Esta población está enfocada, los mercadólogos lo enfocan desde un punto de vista que van a poder vender más electrodomésticos, cosas del hogar, porque estas personas se van a unificar para formar familias. Pero antes de que formen familias, por ejemplo, 25, 27 años, se le vende lo que es productos de recreación, más que todo servicios, viajes y todo eso. Eso está enfocado a través de un estudio de los especialistas en marketing. Siguiente diapositiva. La población que se subdivide en hogar. Un hogar describe a todas las personas, tanto relacionadas como no relacionadas, que integran una unidad familiar. Pero cada país es una realidad diferente, como les explicaba. Por ejemplo, en el Reino Unido, el tamaño promedio de un hogar se ha contraído de 2.9 a 2.7 personas en los últimos 25 años y se espera que disminuya aún más. Esto es debido a las familias que pasan por un proceso de divorcio. Entonces hay una desunión y es por eso que esos índices, en vez de subir, han disminuido. Caso diferente es el de Noruega, por ejemplo, que los hogares son más comunes los hogares de una sola persona. Y caso opuesto es de Colombia, que para formar una familia o un hogar está conformado por 6, 7 miembros. Siguiente diapositiva, compañeros. La urbanización. La urbanización más que el término en sí, es el fin que esto busca, porque en los diferentes países este término se puede confundir porque cada quien tiene su propio concepto. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera urbanización a una zona donde viven más de 2.500 habitantes, mientras que en Suecia se considera urbanización a las casas que no tengan una separación de 200 metros. Es por eso que los mercadólogos no tanto se basan en lo que es el concepto, sino el fin que esto promueve. Y cada país,
al lograr la urbanización también genera un crecimiento económico que está comprobado y analizado a través de estudios y datos estadísticos. Los ingresos. Los ingresos, los mercados no solo necesitan a las personas, sino también que éstas tengan poder de compra, lo cual depende de sus ingresos, los precios y sus posibilidades de ahorrar y obtener créditos. En los ingresos, las personas varían, pueden tener ingresos altos, ingresos medios, y también todo depende en qué tipo de país vivan, si su país es un país emergente, un país desarrollado o un país que todavía está en vías de desarrollo, que son tres términos totalmente distintos. Siguiente diapositiva, compañera. Por ejemplo, en los ingresos existen tres niveles: el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 y 4, que está casi como unificado. En el nivel 1 está conformado por 100 millones de consumidores de todo el mundo. Supone consumidores de mercados desarrollados. Esto quiere decir que las personas que forman parte de este grupo tienen que tener una economía pasado los $20,000 anuales, mientras que conforman el nivel 2, consta de los segmentos más bajos de los mercados desarrollados. Entonces, entonces acá son personas que están entre los 2,000 y los $20,000, por así decirlo. Mientras que en el nivel 3 y 4 son las personas que están inferior a los $1,500. Siguiente, compañera. Patrones de consumo. En los patrones de consumo se ve el sistema de recolección de datos. Tiene que ser eficiente, tiene que ser sofisticado para que así los datos que estos contengan sean veraces y más certeros a la realidad y contexto de un país. En esto se juegan tres factores importantes, que son inflación, problema de la deuda e infraestructura. Cuando nos referimos a inflación, dependemos mucho de cómo nuestra moneda esté valorada a nivel internacional y que esto esté estable, tanto así que en el nivel político no afecte el valor de nuestra moneda. En problemas de la deuda, tenemos que ir amortizando nuestra deuda y no dejar de pagar, porque esto a la larga nos puede traer consecuencias con lo que respecta a la exportación. En nuestro país se pueden cerrar puertas. Mientras que en la infraestructura está relacionado a la energía, al transporte, a la comunicación, porque no solamente es exportar, sino que tiene que haber los medios y las formas para llegar al cliente, todo a través de carreteras. Un claro ejemplo es, por ejemplo, si tú quieres exportar de África eh, frutas, pero el agricultor necesita un día para que llegue, un día de caminata para que llegue al almacén y recién puedan de ahí distribuir. Entonces, para eso necesitas crear carreteras, para que el proceso de distribución sea más fácil. A eso se refiere con infraestructura. Doy paso a mi siguiente compañero. Ok, gracias. Siguiendo con la exposición, hablaré sobre la aportación de la nueva economía a los nuevos mercados. Muchos usuarios de Internet pagan tarifas telefónicas para usar la web superior a las tarifas de acceso alto, pero sin embargo cada vez más son los operadores que están ofreciendo acceso mensual gratuito. En todo el mundo las tarifas telefónicas están disminuyendo a un ritmo acelerado. Un claro ejemplo que podemos ver acá en la ciudad de Quito, antes solo existían dos líneas que eran Claro y Movistar, que siempre competían entre sí, y sus tarifas siempre eran altos, superiores. En cambio, luego cuando vinieron sus nuevos competidores, que vendrá a ser Entel y Vitel, aunque Vitel ahorita están dando muchos tiempos ilimitados a los usuarios, o sea, hay una gran compañera. Ok, gracias. Repercusión del entorno económico en el desarrollo social. El éxito económico conlleva un precio, entonces todos los tramos sociales que alguna vez pensaron que eran exclusivos en Occidente, en la actualidad estas también están llegando los que vienen a ser otras partes del mundo. Entonces, numerosos países que en estos incluyen los que son sudeste asiático, durante décadas siempre lograron alcanzar un crecimiento siempre de 2 dígitos, pero muchas veces hay los problemas que no llegan a eso. Entonces aquí están los límites, lo que son la infraestructura, la escasez de mano de obra, también está la destrucción ambiental que muchas veces estamos viendo más seguido. El medio ambiente se va degradando. Niveles de integración económica. Dentro de los niveles de integración económica está el área de libre comercio,
El área de libre comercio es la forma de una integración ya está entre las naciones menos restrictivas y más liberales. Esto es un área donde todas las barreras comerciales entre los miembros se eliminan. Ahí están los bienes y servicios. Estos se comercializan con libertad entre todos los países afiliados. Entonces, entre ellos no existen los impuestos discriminatorios, que están las tarifas, los aranceles y las otras barreras. Entonces, estos se ocasionan y se forman un área de libre comercio solo para comercializar ciertas clases de bienes y servicios. Luego tenemos la unión aduanera. La unión aduanera, esto es un paso más ya de la integración económica. Esto es como un área de libre comercio ya entre los miembros de las barreras. Estos comercializan bienes y servicios entre sus miembros. También está que se establece una política comercial común entre los no miembros. También está la política, casi siempre asume la forma de... Tenemos el mercado común equivale a una unión aduanera que abarca el intercambio de bienes y servicios, la prohibición de aranceles en exportaciones e importaciones entre los miembros y la adaptación de un arancel externo ya para imponerse a los países no miembros. Además están los factores de producción que vienen a ser la mano de obra, el capital y la tecnología. Tienen la movilidad entre los miembros y esto suprime las restricciones, lo que son de migración y inversión entre fronteras. Por consiguiente, tenemos lo que es la unión económica. Dentro de la unión económica, esto requiere la integración de políticas, ya sea de productos a través de fronteras. Entonces, también están los miembros que amonorizan sus políticas monetarias, sus impuestos, sus gastos gubernamentales. Dentro de las integraciones está primero la integración europea, luego de América Latina, el Medio Oriente, Norteamérica y por consiguiente África. Dentro de la Unión Europea está la más importante, lo que es el libre movimiento de productos y servicios, que son las personas y el capital. Dentro de la Unión Europea, esto es el crecimiento económico que se espera como un resultado. Entonces, en primer lugar, siempre habrá ganancias por las que se eliminan los costos de transacción entre acciones de patrullas fronterizas, también están los procedimientos aduanales, etcétera. Y el segundo tenemos que es el crecimiento económico, eso será en las cuales se alcanzarán de producción, se concentren aún más. Luego sigue la integración norteamericana. Esto es, sin lugar a dudas, es un esfuerzo de integración, como mejor conocido, eso es el más exitoso. Entonces, los esfuerzos de integración de América del Norte, aunque tienen pocos años de antigüedad, dentro de esto pueden incluir a México. Luego tenemos la integración en América Latina. Esto es el acuerdo de libre comercio entre lo que es Estados Unidos y Canadá. La principal actividad comercial es del bloque que se lleva a cabo en todo el continente americano. Hay también razones económicas y políticas de los intentos que nunca logran o lograron un objetivo planeado. Luego tenemos la integración de África y Medio Oriente. En estas agrupaciones económicas de África abarcan desde uniones monetarias entre naciones europeas y sus antiguas colonias, hasta uniones aduaneras entre estados vecinos. Además, también se desea que se libere un comercio entre los miembros, los países africanos que desean obtener un mejor acceso, ya sea a mercados europeos y del norte en América de los productos textiles y agrícolas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte redefine los mercados en la venta minorista. En este caso vamos a hablar de Walmart. Walmart se dio cuenta de lo prometedor del mercado mexicano cuando en 1991 salió de Estados Unidos por primera vez para lanzar en Sam's Club en una asociación de partes iguales por cifra. Era el minorista más grande de México. Necesitaba un socio local para poder obtener la experiencia operativa de un mercado muy diferente al que tenía en Estados Unidos en el caso de su cultura y sus ingresos. Después que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor en 1994, los aranceles disminuyeron y lo que hizo que se disparara la demanda mexicana de bienes fabricados en Estados Unidos.
El tratado comercial también ayudó a eliminar algunos problemas de transporte y de burocracia gubernamental que había impuesto a Walmart darse cuenta de la ventaja competitiva que tenía. El Tratado de Libre Comercio también provocó que muchos fabricantes europeos y asiáticos establezcan sus plantas en México y lo que significó un acceso económico más grande en el tema de marcas extranjeras. Por otro lado, las tácticas agresivas de Walmart también ha producido quejas. En 2002 se pidió que la Comisión de Competencia de México probara sus informes acerca de que Walmart ejercía una presión indebida sobre los proveedores, en este caso para que redujeran sus precios. Otros minoristas como el Comercial Mexicana, Gigante y Soriana tuvieron que fijar sus precios de acuerdo a lo que Walmart ofrecía. Además, también han tenido que transformar agresivamente sus operaciones. Por ejemplo, cuando en Monterrey las autoridades fueron a Walmart porque sus precios marcados en los productos no coincidían con el recibo de la caja, Soriana pues publicó en los periodos de que advertía a los ciudadanos ir a supermercados extranjeros. Otras alianzas económicas. Eh, Quizás los países en vía de desarrollo del mundo tengan más que ganar en éxito de acuerdo a los esfuerzos de la integración. Como muchos de estos países son muy pequeños, es muy difícil su crecimiento económico que se genere internamente. Muchos de ellos han optado políticas de sustitución de importaciones para así fomentar el crecimiento de su economía. Sin embargo, muchas de estas industrias pueden ser productores eficientes solo si cuentan con un alto nivel de producción que pueda ser consumido por una economía nacional. La integración en América Latina. Antes de firmar el acuerdo con el libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, la principal actividad comercial del bloque que llevaba a cabo todo este continente americano, la actividad en América Latina no había sido hemisfera en absoluto, es decir, que en América Central tenía sus estructuras igual que en otras naciones caribeñas y en América del Sur. Sin embargo, por estas razones económicas y políticas, estos intentos nunca lograron los objetivos planteados. Como respuesta a estos desarrollos, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay establecieron un mercado común al que llamaron Mercosur, que es el mercado común del sur. Integración en Asia. La integración en Asia, al, de acuerdo al desarrollo en Asia, ha sido un poco diferente al de Europa y de América. Si bien los acuerdos europeos y estadounidenses han sido motivados por la voluntad política, en el caso de los políticos asiáticos, las fuerzas del mercado obligaban la integración un poquito más formal. El hecho de la integración regional estaba invadiendo el mundo, incitaba a que los asiáticos se interesaran más en ella por razones pragmáticas. En primer lugar, los mercados europeos y americanos son importantes para los productores asiáticos y que sea necesario algún tipo de organización al que pueda mantener una fuerza económica. En segundo lugar, como parte del crecimiento comercial y asiático, proviene del comercio que lleva a cabo su interior, acaba en el interior por su propia región. La integración en África y en Medio Oriente. En 1975, 16 naciones de África Occidental intentaron crear un mega mercado tan grande para así eh, sus inversionistas provenientes del mundo industrializado puedan intervenir y reducir las dificultades mediante la integración económica. El objetivo de esta comunidad económica de los estados de África Occidental era formar una unión aduanera y eventualmente un mercado un poco común, pero fracasaron sus objetivos, no lo lograron. Y por lo tanto su población, que era aproximadamente 160 millones, representaba la entidad económica más grande de África subsahariana. Integración económica y empresarial internacional. La integración económica regional creó oportunidades y problemas potenciales para el marketing internacional. Los esfuerzos de la armonización pueden generar regulaciones estandarizadas, de los cuales a su vez incluirán el tema de la producción, los esfuerzos de marketing de una forma positiva. Efectos del cambio. Como primer punto es visualizar el resultado del cambio. En el panorama competitivo, el cambio puede ser un poco radical si las oportunidades se suponen las economías de escala que pueden ser la explotación en condiciones de demanda, más o menos. La planeación estratégica.
la empresa internacional tendrá que desarrollar una respuesta un poco más estratégica acorde con el nuevo entorno para mantener una ventaja competitiva sostenible a largo plazo. Reorganización. Eh, Cualesquiera que sean los cambios realizados, requieren de que la empresa se reorganice. A nivel de estructura, las autoridades tendrán que volverse un poquito más centralizadas eh, para implementar los programas regionales. Cabildeo. Eh, los gerentes internacionales, como los agentes de cambio, tienen que buscar una manera más constante para influir en el entorno regulatorio en el cual tiene que operar. Ah, mercados emergentes. Definido en términos generales, un mercado emergente es un país que se está esforzando por transformar y mejorar su economía con el objetivo de mejorar su desempeño hasta alcanzar de las naciones del mundo más desarrolladas. La investigación. La primera tarea de la empresa es entender que las necesidades y las aspiraciones y los ámbitos de los pobladores meta, por lo cual es posible que la forma tradicional de recabar información no sea la más efectiva. Por ejemplo, sería un error suponer que la demanda de los teléfonos en los países en vías de desarrollo es baja, solo porque en los países no hay mucha demanda de líneas terrestres. La verdadera razón de este fenómeno es que las líneas terrestres son costosas, por lo que los suscriptores tienen que esperar durante meses para conectarse y las líneas con frecuencia se descomponían debido al mantenimiento deficiente, las inundaciones y los robos de cables de cobre. Los teléfonos móviles han sido la solución para este problema. Y por último, la configuración de aspiraciones. Los restos más importantes de este mercado en vías de desarrollo se encuentran en el área de la provisión de servicios esenciales. En este sentido, los mercados en vías de desarrollo pueden ser escenarios ideales para la innovación comercial y tecnológica. Las empresas globales a menudo son las únicas que pueden en realidad hacer una diferencia para resolver algunos de estos problemas de los mercados en vías de desarrollo. El surgimiento de estos mercados representa una excelente oportunidad de crecimiento en las empresas, también ya que crea una oportunidad para los negocios, el gobierno y la sociedad civil para poder ayudar a los pobres y unir a la economía en el mercado mundial. Gracias, eso es todo por la exposición.